Fíjate, en el libro de Romanos, abre tu Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 8. El apóstol Pablo no habla de una retórica, sino lanza una pregunta espiritual en el capítulo 8, en el versículo 35. Cuando usted lo tenga, dice amén. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesucristo. Que tu amor, Señor, tan grandemente nos constriña, Señor, y seamos edificados, Señor, en tu amor, Padre. Que esta palabra se haga vida en nosotros, Señor, y la podamos poner en práctica, Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu que nos has dado, Señor, sin medida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina. Adán nació siendo un hombre espiritual bajo la cobertura del Padre Celestial. Amén. Él vivía bajo la cobertura del Padre, guiado por el Padre, tomado de la mano del Padre, y el Padre de vez en vez descendía del cielo. Ojo, no era el Espíritu Santo, no era Jesucristo, no era un ángel, era la deidad, era Jehová de los ejércitos, el que bajaba al paraíso para visitar a Adán. Pero Adán pecó. Y eso hizo que el amor del Padre se separara de Adán. Ojo, tal vez Adán seguía amando a Dios, entre comillas, y tal vez Adán pensaba que amaba a Dios, pero el amor de Dios se había separado. Amén. Tuvo que venir y suceder algunas otras cosas para que Dios, el Padre Celestial, pudiera de nuevo otra vez reconciliar esa relación. Amén. Romanos capítulo 8 en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amén. Alguien diga amén. Fíjate, ojo, no nuestro amor por Cristo, no, sino del amor de Cristo por nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. La roca más firme de nuestra seguridad es el convencimiento de que su amor nunca cambiará. Eso tenemos nosotros que creerlo. Pero ¿qué pasa cuando llega la tribulación, cuando llega la angustia? Fíjate, yo tenía 17 años, iba yo a cumplir 18 años, cuando un día nos dieron la terrible noticia que mi hermano lo encontraron muerto en un paraje solitario. Yo vi a una madre llorar desconsoladamente. Yo veía a mi madre llorar desconsolada, y ella tuvo que ir a identificar el cuerpo de mi hermano. Tuvo que ir a identificar el cuerpo. Yo vi a mi padre envejecer así prematuramente por la muerte de mi hermano. Yo veía a mi padre que no comía. Yo veía a mi padre pasar las noches en vela y se iba con los ojos como lámparas a trabajar. Y él lo veía yo en silencio. Él no hablaba, no tenía amigos. Mi padre no tomaba y no fumaba. No era parrandero, no era jugador. Y otra cosa, fíjate, no era grosero. Porque siempre dicen que los veracruzanos bien groseros. Mi padre en su grosería decía: hijos de la mañana. Y yo veía a mi padre, mi hermano, cómo el dolor le abatía. Y yo veía a mi madre cómo no comían. A veces, yo ya estaba grande, yo tenía 17 años, yo iba a cumplir 18. Y yo veía cómo mi madre pareciera que el peso de los años la habían agobiado. No comía, hubo días que no comía, hubo días que yo nada más la veía que en silencio estaba cocinando y las lágrimas se las hacía así, y nos volteaba a ver a nosotros y nos hacía una sonrisa, pero su dolor era grande. Yo veía a mi madre, créemelo, mi hermano, que a veces yo le decíamos: mamá, te quedamos nosotros. Ella no respondía, se quedaba callada. Era su hijo, ese que había pasado en el vientre de ella. No nos desatendía. Yo veía que
En silencio planchaba, en silencio cocinaba. Mi madre y mi padre no estaban preparados para la calamidad que les llegó. Y nunca ningún ser humano está preparado para cuando nos llega la calamidad. Yo a alguien escuché que decía, es fácil amar a Dios cuando todo camina bien y cuando todo va sobre ruedas. Hace aproximadamente casi 2 años, un hermano me decía, pastor, mire los mensajes que me envió mi hija. Le decía, te odio. No estaba preparado mi hermano. No estaba preparado para ese dolor. Decía, pastor, mi hija dice que me odia. Yo nada más le atinaba yo a decirle, continúa amando a Dios. Fortalécete en fe. Hace una semana me dijo, pastor, vea el mensaje que me mandó mi hija. Papá, te amo, eres un ejemplo para mí. Gracias por todo lo que nos has dado. ¿Sabes una cosa, mi hermano? No estamos preparados nosotros los seres humanos para cuando recibimos un golpe como esto, mi hermano. Cuando llega la tribulación. Amén. Fíjate, cuando llega la angustia, la persecución, cuando llega el hambre o cuando llega la desnudez. La desnudez incluye no tener un techo, mi hermano. Incluye no tener dónde vivir. Incluye vivir en un templo, vivir en un puente, vivir en la calle, vivir en una banca o vivir en las terminales de los autobuses. Eso implica la desnudez o el peligro de nuestras vidas. Todas estas en conjunto no deben de hacernos dudar de que Cristo nos ama. Él nunca cambia, por lo tanto su amor nunca cambia. Amén. A veces esta es una de las armas que utiliza el enemigo. Si tú me preguntas si mi madre renegaron de Dios y mi padre renegaron de Dios, nunca lo hicieron. Jamás los escuché yo que renegaran, que ellos dijeran, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Jamás. Mi madre decía, yo siempre le decía que no anduviera con mujeres casadas. Yo siempre le decía que se cuidara. Yo siempre le decía que dejara eso. Nunca escuché a mi madre renegar. Jamás. Y te voy a decir algo, iba cada 3, cada 4 meses al panteón. Y a veces yo le decía, mamá, ¿tú por qué no vas tan seguido? Y decía, no, ¿para qué agravo mi dolor? Así más tiempo. Y de repente la vi que iba ya cada año también. Hoy tiene 41 años de muerto mi hermano. Va a cumplir 42 años de que murió. Mas sin embargo mi madre murió en el 2010 y todavía me acuerdo que ella me decía que recordaba a su hijo. Recordaba a su hijo. Y sabes una cosa, los surcos de su rostro, de sus arrugas que tenía, le bajaban 2 lágrimas. En los últimos días a mí me tocó cuidarla y yo veía que ella todavía aún recordaba a su hijo. Y decía, gracias a Dios porque a ti te salvó. Decía, sin Dios no somos nada. Me tocó evangelizarla. Pero mi padre murió en el 90 y yo todavía no conocía a Dios. Él murió sin Cristo. Y tengo un hermano, bueno, ya no es mi hermano porque él ya murió, ya no tiene parte ni suerte aquí. Y yo creo que su destino debe estar sellado yendo al infierno. Le encantaban las mujeres casadas. Y tengo un padre, mi hermano, que murió sin ser evangelizado. Yo a veces ruego a Dios por las obras que tal vez él hizo, que Dios tenga misericordia y lo pueda llevar al cielo. Porque no era grosero, nunca nos pegó, a mí nunca me pegó. Yo me hice rebelde por la vida que llevé, mi hermano, pero no por ellos. Y a mi madre sí la evangelicé, mi hermano. Mi madre decía, Chano, ven a orar por mí, porque cuando tú oras siento descanso. A veces yo le decía, mamá, ¿por qué lloras? Me decía, ay hijo, tantas cosas que he vivido en esta vida.
Y no estamos preparados tú y yo para el dolor. Ninguno de los seres humanos. Por muy fuerte que tú te hagas, por muy insensible que te hagas, si se te muere un hijo, usted llora porque llora. Si se te muere una hija, exactamente igual. Si se te muere un nieto, exactamente igual. Porque no estamos preparados. Y si te anuncian que usted se va a morir, usted se pone a llorar. Por muy fuerte que digas y que digan nunca llora. Yo era un tipo insensible que no lloraba. Sí, mi hermano. Yo era un tipo insensible que no lloraba. Mas sin embargo, mi hermano, créemelo, que he visto muchas cosas de cerca y tú y yo tenemos que estar preparados, mi hermano, para cuando viene la angustia, cuando estamos bajo presión, cuando el dolor nos abate, mi hermano. ¿Cómo reaccionamos? Muchos de nosotros los cristianos no sabemos cómo reaccionar. Amén. A veces eso nos lleva a depresiones más profundas. Y a veces podemos nosotros decir: es que nadie me comprende, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Fíjate, por ejemplo, Pablo en el capítulo 14, versículo 22. Yo les decía hace 2 meses que Dios me reveló y me decía: el dolor es parte del cristiano. Y no quiero asustarte, pero Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí. Cristo soportó las lanzas, soportó las cachetadas, soportó las bofetadas y soportó las espinas clavadas en las sienes. Por amor a ti y a mí, mi hermano. Y es fácil amar a Dios mientras estamos bien. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras un techo donde vivir? Si no tuvieras qué comer el día de hoy. Si ahorita al mediodía no supieras qué vas a comer. Eso es difícil. ¿Cuántas veces vemos gentes en los basureros revolviendo en la basura y tú y yo somos insensibles? Vemos que sacan un pedazo. Mira, mi hermano, tú le das a una persona que no ha comido 2 días, tú le das un bolillo duro. Créeme lo que es un manjar para él. Alguien dígame, mi hermano. Hechos de los Apóstoles 14, capítulo 14, versículo 22 dice: amén. Dice la Biblia, a la mitad de este versículo 22, dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, tenemos que ser transformados? Tenemos que ser cambiados, mi hermano. Dios tiene muchas veces que trabajar con nuestro corazón, porque a veces venimos llenos del mundo de altivez, de soberbia, aunque estábamos todos desnudos y pobres y no teníamos que comer, pero el orgullo nos mantenía. Sí, mi hermano, de veras. Y aquí se exhorta a que permanezcamos en la fe. Y se nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones vamos a poder entrar en el reino de Dios. Yo no estoy espantando a nadie, mi hermano. Pero fíjate, el dolor forma parte del cristiano. Yo no conozco un hogar donde no haya sufrimiento. Yo me acuerdo que veía a mis padres que se derrumbaban y yo volteaba a ver y los demás hogares estaban bien y yo decía: ¿por qué en el mío vino la desgracia? ¿Por qué me sucedió a mí en esta casa? Mi casa ya no era la misma, ya no había música, ya no abrían las ventanas, ya no abrían las puertas. Cuando comíamos en el comedor era en silencio todo y yo veía a mi madre en la punta del comedor derramar sus lágrimas y yo decía: ¿por qué? Yo decía: ¿por qué? Mientras veía yo que en otros lugares la música a todo volumen y abrazos y besos, y yo decía: ¿por qué en el mío sucedió eso? Yo sí renegué de Dios. No estamos preparados para el dolor, mi hermano. No lo estamos, mi hermano. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice:
No estamos preparados, mi hermano. Y la Biblia nos prepara para eso. Dios nos ama. Y nosotros tenemos que entender esto, mi hermano. Tal vez tú nunca en tu vida has sufrido una pérdida. Tal vez nunca en tu vida te ha pasado algo grave. Por eso mantenemos la soberbia y la altivez. Dios tuvo que tratar conmigo fuertemente. Dios tuvo que tratar con mi familia. Aún tengo un hermano que es soberbio y altivo. Y lo veo que reniega y no quiere nada. Nada quiere con el Señor. Efesios en el capítulo 6, versículo 13 dice claramente. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, habla de un día malo. ¿Qué hacemos cuando llega ese día malo? ¿Cómo reaccionamos cuando llega ese día malo? ¿Qué hacemos cuando nos dan la mala noticia? ¿Qué hacemos cuando vemos que estamos en un peligro inminente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos? Nosotros los cristianos inmediatamente tratamos de leerle toda la Biblia. Tratamos de inmediatamente le decimos, vamos a orar. Ahorita te voy a leer toda la Biblia. Eso es lo que hacemos los cristianos. No hay un hogar en el mundo, mi hermano, donde no entre el sufrimiento. Así que el sufrimiento vino también como parte de la caída del hombre. La aflicción es sufrir, es tristeza, es dolor, es molestia, es atravesar una adversidad en tu vida de la cual muchas veces no se sabe cómo salir. Algunas veces son pruebas. Cuando te dice, por ejemplo, la esposa, ya no te quiero, vete de aquí, o cuando sorprendes al esposo con otra. ¡Wow! Se te derrumba el mundo. Sí, o cuando estás firme en el trabajo y te dicen, ya no te necesitamos. ¿Qué haces en eso? Cuando te viene la adversidad, cuando se te murió un nieto, se te murió un hijo, una hija. No estamos preparados, pueblo de Dios. ¿Por qué no estamos preparados? Estamos más preparados para grandes fiestas, para las carnes asadas, pero no estamos preparados para las desgracias, mi hermano. Segunda de Samuel, mi hermano, en el capítulo 12. Vamos a ver, mi hermano, por qué están estos ejemplos en la Biblia. ¿Por qué Dios permitió que se escribieran estos versículos? Vemos que David había pecado, David había caído y había caído profundamente, y en él había una tristeza grande. Y lo vemos en el capítulo 12, en el versículo 16, dice claramente: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Fíjate, aquí vemos a David, mi hermano. Estaba rogando por la vida de un niño recién nacido. Este niño tenía unos días de nacido, pero David ya lo amaba. David sentía que era parte de él. Era su carne. Por eso dice la Biblia que él ayunó y rogó a Dios. Dice en el 17 que los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Dice, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Habla la Biblia que 7 días estuvo David sentado y no se bañó, no se perfumó, no comió. Estuvo ayunando, estuvo rogando, estuvo llorando, suplicando por la vida de su hijo. Dice la Biblia en el 18, y al 7º día murió el niño. Dice que ellos tenían miedo de hablarle, porque cuando el niño vivía, él no quería escucharlos. Dice, mas ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, la aflicción que tenía David iba a ser agravada cuando le dijeran que el niño iba a morir, que el niño ya había muerto. Los ancianos lo conocían perfectamente bien. Y cuando te dice el esposo y la esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Y vemos niños que dicen, pero ¿por qué mis papás están separados? ¿Por qué no son normales como nosotros? ¿Por qué mi papá no va al kinder? ¿Por qué mi madre odia a mi papá?
Eso es lo difícil. Esas son las cosas difíciles. Dice en el versículo 19 que preguntó David: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¡Qué tremendo! Dice que entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Fíjate en el 22 dice: y respondió viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Aquí nos afirma la Biblia que David estaba llorando. Lo afirma el versículo 22, que durante los 7 días, imagínate por un momento a David llorando y llorando. La calamidad había tocado a las puertas de su casa. Tal vez por un pecado, por un error que cometió, sí. Pero aquí vemos a David llorando, mi hermano. ¡Qué tremendo! Al final su hijo murió. Imagínate qué dolor tan grande. Pero aún le faltaba más aflicción todavía a David. Por si eso no hubiera sido poco, todavía le faltaba más aflicción. Aún más todavía, como si eso no hubiera sido suficiente. Dice en Samuel, en 2 de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 30. Fíjate, David ya había pasado por la aflicción de ver a una hija violada, y violada por su propio hermano. Y ahora vemos que ya había pasado por la aflicción de un hijo muerto. Un hijo de 7 días de recién nacido murió. Y ahora vemos que su hijo Absalón se había levantado en contra de él. Absalón aborrecía a David. Dice en el versículo 30: y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió, ¿cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta. Cuando habla de la cabeza cubierta, habla de luto. Este hombre tenía en su corazón luto y lo manifestaba de esta manera. Y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Cuando yo me sentaba al comedor con mi madre, a veces no me gustaba porque yo veía la tristeza de mi mamá. Y yo le decía a veces: mamá, no tengo hambre, voy a comer allá en la empresa. Yo prefería a veces mejor comer, me gustaba la comida de mi mamá, pero a veces prefería yo mejor comer en el comedor de Pemex que en el de ahí, porque veía yo la tristeza de mi mamá, veía yo cómo se echaba los bocados y las lágrimas le estaban escurriendo. Ya habían pasado meses y el dolor seguía estando profundo ahí todavía. Nos sentábamos, aquellos desayunos y aquellas comidas se habían perdido, solamente nos juntábamos para cenar. Ya casi nadie quería comer al mediodía. Comía uno por allá, otro por acá, y eso se acabó. Muchos rehuían, mi hermano, y se abstenían para no estar ahí en el dolor. Es tremendo, mi hermano. Pero fíjate en 2 de Samuel, en el capítulo 18, versículo 33, mi hermano. Vamos a ver cuando él pierde a otro hijo. Dice: David ansiaba saber de Absalón, y a todo mundo le preguntaba, a todo aquel que veía a Absalón le decía: el joven Absalón está bien. Y cuando veía que alguien llegaba le decía: oye, el joven Absalón está bien. Este hombre tenía mucho dolor en su corazón, pero dice en el versículo 33: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. ¿Por qué? Porque le habían avisado que Absalón había muerto. Absalón se acababa de morir. Y él dice que lloró y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Si tú ves la expresión hijo mío, significa mucho dolor. Por eso se repite varias veces en este versículo, porque el dolor de David era profundo, mi hermano. Era profundo. Él se acababa de enterar de la muerte de su hijo Absalón, y este era un grito de dolor del fondo de su corazón. Estaba clamando a Dios, diciéndole:
¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Muchas veces tú y yo no sé. Mira, mi hermano, mientras no te pasa una calamidad, a veces tomamos a la ligera las cuestiones de Dios, mi hermano. Cuando no somos temerosos de Dios, hacemos lo que nos viene en gana. Por eso yo les decía, te pones un tatuaje porque usted no ha sufrido una calamidad. El día que usted sufre una calamidad, jamás en su vida se va a volver a tatuar. Sí, mi hermano. El día que usted sufre una calamidad, en ese día usted va a respetar a su padre y a su madre y los va a honrar. ¿Cuántos de nosotros no hemos honrado a nuestros padres? Hace varios domingos les decía, es muy fácil llevarte a tus amigos a hacer unas carnes asadas, pero a tu padre y a tu madre no te los puedes llevar a un buen restaurante y decirle, sírvete mamá, sírvete papá, con todo lo que tú quieras, yo lo voy a pagar. Ah, no, bríncale con la mitad de la cuenta. No lo invites. Sí, mi hermano, aquí este rey, fíjate, este hombre estaba en eminencia, estaba en lo más alto, en la cúpula del poder. Era el rey de todo Israel, mas sin embargo se había equivocado y estaba pagando con 4 tantos el error que había cometido. Si tú lees en el capítulo 11, él peca, y en el capítulo 12 hay una sentencia. Pero sabes que David regresaba inmediatamente al amor de Dios, porque él sabía y decía, él dice en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que por su pecado el amor de Dios se podía separar de él. Por eso él decía, no apartes de mí tu espíritu. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estamos preparados para el dolor? Pregúntaselo, pregúntale, tócalo. Si se está durmiendo, sacúdelo y dile, despiértate, tú que duermes. Amén. Alguien diga amén. Cuando estamos bajo presión por la adversidad, mi hermano, tendemos a deprimirnos, a llorar, a no querer nada. Ni queremos salir de nuestra casa. Fíjate, si tú lees ese capítulo, dice en el capítulo 19, si tú lees el capítulo 19, le dieron aviso a Joab que el rey lloraba y hacía duelo por Absalón. Fíjate, mientras este hombre estaba allá afuera guerreando y dando su vida, Absalón estaba recluido en su casa llorando. Él tenía deberes como reyes, claro que sí. Claro que sí. Jamás escuché, mi hermano, la voz de mi padre que me dijera, Chano, te amo. Pero yo veía que lloraban en silencio por mi hermano. Y a veces yo me ponía a pensar, yo decía, lo amarán más a él que a mí, por eso lloran. Y a veces mi mamá me decía, es que ustedes no entienden el dolor tan grande que siento en mi pecho. Me quisiera yo morir, decía. Así como David dijo, me quisiera yo morir. Igual. Fíjate, por su dolor, en el capítulo 19, David no honró a los soldados que habían defendido el país y a sus habitantes. David deseaba morirse. Lo que debería de ser alegría por las victorias del ejército se volvió en luto y dolor. Esos momentos de crisis, cuando el dolor y la angustia nos abruman, no son los mejores momentos para tomar decisiones. Lo que más deseamos es salir de ese momento doloroso. Cualquiera que sea el origen y la magnitud del dolor, requiere de nosotros un comportamiento sabio. Amén. Y podemos ver, hay otro ejemplo muy claro en la Biblia, mi hermano. Vámonos al libro de Job. Vámonos al libro de Job en el capítulo 3. Job estaba pasando también por un grande dilema. Imagínate que le avisaron que sus hijos se habían muerto y todos, ni uno le había quedado. Imagínate a Job, ¿cómo? No me quedó ni el pequeñito. No, todos sus hijos fueron muertos.
Yo te puedo asegurar que no le podía tanto a Job las posesiones materiales que tenía. Yo te puedo asegurar que no le importaba la casa ni la hacienda que habían sido destruidas, ni el ganado que se habían llevado. Le importaban más sus hijos. ¿Por qué lo digo? Porque usted tiene que leer el capítulo 1. Dice que él hacía holocaustos y sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado. ¿Ves lo que te digo? Por eso ahí se demuestra que Job amaba a sus hijos. Imagínate al criado que le llevó la noticia de que sus hijos habían muerto y todos. ¡Qué tremendo! Por eso Job en el capítulo 3, versículo 3 dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¡Qué tremendo! Dice en el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Fíjate lo que dice Job. Job no maldice a Dios, pero Job maldice el día en que él nació. Job maldice el día en que él nació. Y ya sabemos que nació de noche, porque dice: y la noche en que se dijo varón es concebido. Y él dice en el 11: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Sabes qué? Este hombre estaba en un profundo dolor, bajo una presión angustiante en el cual él deseaba morirse. Amén. Como cualquier ser humano angustiado en un mundo insensible al dolor ajeno, cuando alguien está en angustia, le doblega el peso de la vida. Dice: ¿para qué nací? Nada me sale bien. Cuando parece que todo va bien, ¡zas!, viene de nuevo un golpe de la vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que decimos nos queremos levantar y no nos podemos levantar. Yo meditaba en eso, yo decía, el dolor es tan profundo a veces que nos impide levantarnos. Porque sufriste alguna pérdida grave, porque te pasó algo, o tal vez te corrieron del trabajo y no te dieron ni una liquidación y habías pasado 10, 12, 15, 20 años ahí y te dijeron ya no te queremos porque llegó un mal jefe y que te odiaba. Y todavía tú te preguntas, dice, pero si nunca nada le hice. Eso pasa. No estamos preparados para eso. Tú y yo tenemos que caminar todo el tiempo bajo presión. Tenemos un enemigo allá afuera que se llama diablo. Y él no descansa. Él quiere a fuerza tumbar. Vino una persona y lo evangelizamos. Ahorita, gracias a Dios, después de 2 años de tumbos, gracias a Dios ya está en la palabra. Ese hombre se convirtió y lo trajimos aquí a la iglesia y empezó con ahínco a trabajar. Incluso parte de estas lámparas son de las últimas que él compró. Dijo: pastor, yo compro las lámparas, porque teníamos unos foquitos chiquitos, y él dijo: yo voy a comprar esas lámparas grandes. Y él me decía: pastor, pero es que no aguanto la presión. Cada que quiero hacer algo, ahí está siempre el diablo, y me pasó esto, y su esposa lo dejó, y sus hijos le decían que no lo querían, y le decían: papi, no te queremos, lárgate mejor. Y este hombre lloraba. ¿Sabes que se fue al mundo? Y después puso bares, hizo bares y todo, y yo le decía: regrésate. No, decía, es que, mire, estoy bien ahorita, me va bien. Dice: es que eso te lo da el diablo para que estés bien. Dios tuvo que tratar con su corazón y con su carácter. Dios tuvo que suceder algo tremendo en su vida, que él regresó a los pies de Cristo. Hoy es cristiano, él vive en Saltillo, hermano. Pero te digo algo: ¿cuántas veces pasamos por estas angustias tan reales, mi hermano? La tribulación o la angustia son tan reales como la respiración. Usted respira y está ahí presente la respiración, mi hermano. Igual la tribulación, igual también la angustia, mi hermano. Amén. Porque nos viene a veces, mi hermano, por el miedo a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a la pobreza, a la inseguridad. Amén. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1.
Aleluya, gloria al que vive. Santiago en el capítulo 1, versículo 2, dice claramente, mi hermano, cuando lo tengas, dice amén. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y cuando tú lees esta palabra, dices tú, ¿cómo? ¿En qué estaba pensando Santiago, el hermano del Señor, cuando decía esto? ¿Cómo voy a estar feliz? ¿Cómo me voy a sentir contento cuando yo pase por toda clase de dificultades? ¿Cómo me voy a sentir feliz? ¿Cómo voy a sentirme de esta manera? Mas sin embargo la Biblia dice claramente, mi hermano, que debe de haber un sumo gozo cuando usted esté en medio de una tribulación y de una angustia. Usted tiene que gozarse. La Biblia lo dice. Pero ¿cómo lo hago? Fíjate, dice en el versículo 3, así dice: cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Amén. Eso dice en el versículo 3 de Santiago capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Alguien diga amén, mi hermano, y denle un fuerte aplauso al Señor.